el sabor a ceniza. Así es como recuerdo el principio del fin, el fin de su vida, no de la mía. Miro el vapor que sube de este café aguado, en una de esas cafeterías anónimas donde nadie te pregunta el nombre. El suelo está pegajoso, afuera llueve. Tengo 19 años, pero la historia que voy a contar empezó hace 3, cuando el mundo me dio por muerto. Los periódicos lo llamaron un acto de venganza cruel y premeditado, un ajuste de cuentas familiar. No se equivocaban del todo. Yo destruí a mi padrastro, pero nadie contó la verdad. Nadie contó el porqué. Si esta historia ya te ha atrapado, dale a me gusta y suscríbete. Quiero leer en los comentarios si alguna vez te has sentido invisible. Mi historia no empieza con fuego ni con sangre. Empieza con silencio. El silencio pesado y denso que llenaba cada rincón de nuestra casa después de su llegada. Él era un pilar de la comunidad, un hombre encantador, un salvador para mi madre viuda. En casa, era el arquitecto de mi prisión. Nadie lo veía. Era un monstruo que se alimentaba de silencio, que tejía su telaraña con hilos de control disfrazados de un cariño paternal que me asfixiaba. Al principio eran cosas pequeñas. Déjame ver tu móvil, campeón, solo para asegurarme de que nadie te molesta. O, esos amigos no te convienen, lo hago por tu bien. Mi mundo se fue encogiendo, lenta, implacablemente. Mis paredes pasaron de ser las de mi cuarto a las de mi propia piel, pero eso fue solo el principio, el prólogo de la verdadera oscuridad. Pronto, la máscara se deslizó. El control se volvió una tiranía. Instaló programas en mi ordenador para leer cada palabra que tecleaba. Cada llamada era un interrogatorio. Mi ropa era un campo de batalla diario. Cualquier logro, cualquier chispa de luz en mi vida, como una buena nota o una nueva afición, era sistemáticamente extinguida con una humillación sutil o un castigo que no tenía sentido. Me convirtió en un fantasma en mi propia vida, invisible. El abuso físico era como un relámpago, escaso, pero brutal, diseñado no tanto para herir el cuerpo como para mantener el terror siempre presente, un recordatorio constante de quién tenía el poder. Pero el verdadero infierno era su voz en mi cabeza, el gaslighting constante que me hacía dudar de mi propia sombra, de mi propia cordura. Yo no era una persona, era una posesión, su posesión más preciada y vigilada. Mi madre, ella vivía en la misma jaula, pero eligió no ver los barrotes. O quizás el miedo la había dejado tan ciega como él me quería a mí. Su pasividad era otro muro, el más alto de todos, el que me convenció de que estaba completamente solo. Nadie iba a creerme, nadie iba a salvarme. Mal sabía yo que su peor crimen todavía estaba por llegar, uno que no dejaría marcas en la piel, sino en el alma. Y fue entonces, en la más absoluta soledad, cuando la idea nació. No como un plan, nació como una necesidad biológica, como la última bocanada de aire antes de ahogarte. Si para el mundo yo ya era un fantasma, un muerto en vida, entonces tendría que morir de verdad. Morir para poder vivir. Morir para poder cazar al monstruo que me había creado. Para entender al cazador, primero hay que entender a la presa. Y yo, antes de ser esto que soy, fui una presa muy fácil. Hubo un tiempo, antes de él, en que la casa olía a tortilla de patata recién hecha y a la colonia de mi madre. Un tiempo en que el sonido más fuerte era la sintonía de los dibujos animados del sábado por la mañana. Yo era un niño, así de simple. Un niño que dibujaba en los márgenes de sus cuadernos y que creía que todos los adultos eran, en el fondo, buenos. Mi madre era mi universo entero. Su risa era la única brújula que necesitaba. Éramos nosotros dos contra el mundo. Un equipo pequeño pero invencible. ¿O eso creía yo? Nuestra vida era tranquila, silenciosa. A veces, demasiado silenciosa. Pero era nuestra. Aquel silencio era un espacio seguro, un lienzo en blanco. No el silencio pesado y denso que vendría después. Ese silencio que grita, que te ahoga en la garganta. Entonces apareció él, Ricardo. Llegó como un héroe de película, con su sonrisa perfecta y sus regalos caros. Trajo flores para mi madre y a mí me regaló la videoconsola que tanto quería. Parecía llenar todos los vacíos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Mi madre, por primera vez en años, reía con una luz que yo creía extinta, y su felicidad se convirtió en la mía. Yo le creí, claro que le creí. Tenía 13 años y él me hablaba de deportes. Me trataba como a un hombre. Me decía, campeón. Nadie me había llamado así antes. Se sentía bien. Se sentía como tener un padre. O la idea que yo tenía de uno. Fue un veneno lento, administrado con una cuchara de azúcar. La primera vez que sentí el frío fue una tarde cualquiera.
Estaba chateando con un amigo del colegio. Ricardo se sentó a mi lado, demasiado cerca. Puso una mano en mi hombro, una mano pesada, una mano que no era un gesto de cariño, sino de anclaje. «Déjame ver, campeón», dijo. Su voz era seda y acero, solo para asegurarme de que nadie te molesta. Le enseñé el móvil, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Sus ojos recorrieron la pantalla, y su sonrisa se tensó 1 milímetro. «Este chico no parece una buena influencia», sentenció. No era una sugerencia, era un veredicto. Aquella noche, borré el número de mi mejor amigo. Fue la primera pieza de mi mundo que le entregué voluntariamente. Pero aquella invasión digital, aquella prisión de píxeles y contraseñas, era solo el comienzo. Mal sabía yo que el verdadero monstruo apenas estaba mostrando los colmillos. Poco a poco, las paredes empezaron a moverse, a cerrarse sobre mí. Mis contraseñas pasaron a ser de su propiedad por seguridad. Mis salidas con amigos se convirtieron en interrogatorios exhaustivos, antes y después. Cada chica que me gustaba era analizada y descartada bajo su microscopio paranoico. Me estaba aislando, pero lo hacía con el lenguaje del amor y la protección. «Lo hago por tu bien», Seth. Convirtió en el estribillo de mi nueva vida, una vida que ya no me pertenecía. Mi madre, flotando en su nube de felicidad, solo veía al hombre maravilloso que la cuidaba a ella y a su hijo. No veía los barrotes invisibles que él estaba forjando a mi alrededor con cada gesto paternal. Yo antes tocaba la guitarra. Me encantaba. Me pasaba horas encerrado en mi cuarto, sacando acordes de canciones que oía en la radio. Era mi refugio, mi único espacio verdaderamente libre. Una tarde, Ricardo entró, sin llamar, como siempre. Se quedó mirando la guitarra con una mueca extraña. «Mucho ruido y pocas nueces», dijo. «Deberías centrarte en los estudios, en ser un hombre de provecho». No le di importancia, o intenté no dársela, pero sus palabras eran como ácido. Goteaban sobre mis pasiones y las corroían desde dentro. Unas semanas después, una de las cuerdas de la guitarra apareció rota. «Se habrá roto sola. Estas cosas pasan», dijo él encogiéndose de hombros. Dejé de tocar. El silencio en mi cuarto se volvió permanente. El monstruo no siempre grita. A veces susurra. A veces te convence de que la jaula es un hogar seguro y que el mundo exterior es el verdadero peligro. Te hace creer que tu voz no importa, que tus sueños son estúpidos, que tu instinto está roto. Te vacía por dentro, lentamente, hasta que solo queda un eco de lo que fuiste. Y lo peor es que una parte de ti empieza a creerle. Empiezas a dudar de todo. Quizás tiene razón, quizás mis amigos eran malas influencias, quizás la guitarra era una pérdida de tiempo. El gaslighting es un asesinato lento del alma, y yo ni siquiera sabía que estaba siendo asesinado. Mi madre no veía nada, o no quería ver. Su amor por él la había vuelto ciega y sorda. Cualquier queja mía, cualquier intento de explicarle que me sentía asfixiado, era respondido con un «no seas desagradecido, Ricardo nos ha dado todo». Y yo me callaba, porque su felicidad dependía de mi silencio. Así aprendí a callar. Aprendí a hacerme pequeño, invisible. Aprendí a moverme por la casa como un fantasma, evitando su mirada, anticipando su humor. El hogar dejó de ser un refugio para convertirse en un campo de minas. Cada palabra, cada gesto, podía detonar una explosión de ira fría y controladora. Empecé a vivir dentro de mi cabeza. Era el único lugar al que él no podía llegar. Allí, en la oscuridad, empecé a observar, a analizarlo, a estudiar sus movimientos, sus mentiras, sus puntos débiles. Dejé de ser la víctima asustada y me convertí, sin darme cuenta, en un estudiante de mi propio verdugo. El chico que dibujaba en los cuadernos y tocaba la guitarra murió mucho antes de que yo decidiera fingir mi propia muerte. Él lo asesinó lentamente, día a día, con palabras disfrazadas de cariño y actos de control disfrazados de protección. Y en el vacío que dejó, algo nuevo, algo más frío y duro, comenzó a crecer. Esa cosa no era yo, era un mecanismo, una pieza de hielo que se formó en mi pecho para que el resto de mí no se rompiera del todo. Dejó de doler tanto, pero también dejé de sentir. La alegría, la curiosidad, la esperanza, todo se congeló bajo esa capa de escarcha interna. Me convertí en un espectador de mi propia vida. Veía mis manos pasar las páginas de un libro sin leer una sola palabra. Veía mis pies caminar por los pasillos del instituto sin rumbo fijo. Escuchaba a los profesores hablar, pero sus voces eran un zumbido lejano, como moscas atrapadas detrás de un cristal. Mis notas, antes mi único orgullo, cayeron en picado. Él lo usó como otra arma. «¿Ves? Te lo dije», me decía en la cena,
con esa falsa preocupación que dominaba a la perfección. Demasiadas distracciones. Ese chico, el de la papelería, no es una buena influencia. A partir de ahora, vendré a recogerte yo mismo al instituto, para que no te desvíes. Cada fracaso académico era una nueva barra en mi jaula. Cada suspenso era un candado más. Mis profesores empezaron a mirarme con una mezcla de lástima y frustración. Un día, mi tutora intentó hablar conmigo. Me preguntó si todo iba bien en casa, y por un segundo, un estúpido y frágil segundo, quise gritarlo todo, pero levanté la vista y le vi a él, a Ricardo, esperando en la puerta del despacho. Había llegado antes de tiempo. Sonreía, el padre perfecto y preocupado. Mi voz se murió en la garganta. La oportunidad se desvaneció. Él entró, estrechó la mano de la profesora y explicó con calma mi adolescencia difícil, mi rebeldía. Yo era el problema, siempre yo. Pensé que tocar fondo era eso, que el mundo me viera como un problema. Mal sabía yo que el fondo tenía varios sótanos. Mis amigos dejaron de llamar. Al principio intentaron incluirme, pero yo era un fantasma, un cuerpo presente con la mente en otra parte. Les daba respuestas cortas, monosílabos. No podía explicarles la niebla en la que vivía. No podía decirles que cada mensaje que enviaba era leído. Cada llamada era una posible sentencia. Así que me alejé. O más bien, dejé que se fueran. Lenov. Soledad era más segura. El silencio de mi cuarto se hizo más denso. Era un silencio físico, pesado, que se pegaba a las paredes. A veces, la presión en mi pecho era tan insoportable que necesitaba una vía de escape, una forma de hacer que el dolor de dentro tuviera un correlato fuera. Empecé a arañarme los brazos con las uñas, fuerte, hasta que la piel se levantaba y aparecían finas líneas rojas. El dolor era real, era honesto, no era el veneno retorcido de sus palabras, era un dolor limpio, que podía ver y tocar. La sangre era el único lenguaje que él no podía manipular. Era mía. Pero eso no fue lo peor. El verdadero infierno era la noche. Cuando la casa quedaba en silencio, el monstruo no dormía. Yo oía sus pasos en el pasillo, deteniéndose a veces frente a mi puerta. Contenía la respiración, haciéndome el dormido, rezando para que siguiera de largo. El pomo de la puerta se convirtió en el objeto más terrorífico del mundo. A veces giraba, lentamente. Entraba con la excusa de ver si estaba bien. Se sentaba en el borde de mi cama, en la oscuridad. Yo sentía su peso hundiendo el colchón, su olor, una mezcla de loción cara y algo agrio. No me tocaba, solo hablaba. Susurraba sobre mis fracasos, sobre mi ingratitud, sobre lo decepcionada que estaba mi madre. Me recordaba que sin él no sería nada. Esas confesiones nocturnas eran su ritual de poder. Me desmantelaba pieza a pieza en la oscuridad, donde yo no tenía defensas. Y yo me quedaba quieto, fingiendo dormir, mientras sus palabras se clavaban en mi mente como parásitos. Empecé a tener miedo de mi propia cama, de mi propio cuarto. Dejé de dormir. Las ojeras se convirtieron en parte de mi rostro. Un día, mi madre vio los arañazos en mi brazo. Se me había olvidado cubrirlo. Su rostro no mostró preocupación, mostró pánico. Que no lo vea, Ricardo, fue lo único que dijo con la voz temblorosa. Se enfadará muchísimo. No le importaba mi dolor, le importaba la reacción de él. En ese momento entendí que estaba completa y absolutamente solo. Mi madre no era mi aliada. Era la guardiana de la celda. Dejé de arañarme. No porque quisiera parar, sino porque no quería darle a él otra arma que usar contra mí. El dolor se quedó dentro, buscando otra salida. La encontré en la disociación. Aprendí a apagar mi mente, a irme a otro lugar mientras mi cuerpo seguía ahí, aguantando. Me iba a mis dibujos, a las canciones que ya no tocaba. Empecé a sentirme como un extraño en mi propio cuerpo. A veces me miraba en el espejo y no reconocía al chico del reflejo. Tenía los ojos vacíos, la piel pálida. Parecía una cáscara, una marioneta cuyas cuerdas eran invisibles para todos, menos para mí. Y para él, por supuesto. Para el titiritero. El mundo exterior se volvió borroso, un paisaje sin color ni sonido. Vivía permanentemente dentro de una burbuja de apatía. Cumpleaños, navidades, reuniones familiares, todo pasaba a mi alrededor. Yo sonreía cuando tenía que sonreír, asentía cuando tenía que asentir, pero por dentro no había nada. Era un autómata. Y él lo disfrutaba. Lo veía en su mirada. Le encantaba presentarme como su proyecto de hijo recuperado. Está pasando una mala racha, pero es un buen chico, decía a los demás, poniéndome una mano pesada en el hombro. Esa mano quemaba. Era la marca de su propiedad. Me di cuenta de que ya no me veía como una persona.
Era un objeto, un testimonio de su infinita paciencia y generosidad. Mi sufrimiento era el telón de fondo que le hacía a él parecer un santo. Mi silencio era la prueba de su éxito. Pero la muerte de ese chico asustado no fue un final. Fue una condición necesaria para lo que vendría después. Porque en ese vacío absoluto, en ese silencio donde ya no quedaba nada que perder, la pieza de hielo en mi pecho empezó a afilarse. Dejó de ser un escudo y empezó a sentirse como un arma. El arma necesitaba un blanco, y mi odio, afilado y frío, solo apuntaba en una dirección. El punto de quiebre no fue un grito, no fue un golpe más fuerte que los otros. Fue un sonido mucho más silencioso. El sonido de una página al ser arrancada. Tenía un cuaderno, un simple cuaderno de dibujo. Era un cuaderno de tapa negra, barato. El único lugar en toda esa casa donde mi alma todavía podía respirar en secreto. Ahí dibujaba los mundos que él me había robado, los rostros de amigos que ya no tenía, las notas de canciones que mis dedos habían olvidado. Era mi último santuario, un universo silencioso hecho de grafito y sombras. Él lo encontró. No, sé cómo. Quizá revisando mi habitación por enésima vez, buscando cualquier signo de vida que pudiera aplastar. Lo recuerdo entrando en el salón, con el cuaderno abierto en sus manos. Mi madre estaba allí, sentada en el sofá, tejiendo una bufanda, ignorando el mundo, como siempre. Él no gritó. Hizo algo peor. Sonrió. «Mira lo que tenemos aquí», dijo, con esa voz falsamente amable que usaba para humillarme. «Nuestro pequeño artista tiene fantasías muy oscuras». Empezó a pasar las páginas, lentamente, describiendo cada dibujo con un sarcasmo venenoso. Convirtió un paisaje imaginario en un plan de escape. Un retrato de una chica que me gustaba en el colegio en pruebas de mi obsesión. Transformó mi dolor en una patología. Mi madre ni siquiera levantó la vista. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando llegó al último dibujo. Era un autorretrato, pero no era yo, no el yo vacío que existía ahora. Era el chico que recordaba haber sido, sonriendo, con luz en los ojos. Una brasa de lo que fui. Él se detuvo. Su sonrisa se borró, y con una calma aterradora arrancó la página. La arrugó en una bola apretada y la tiró a la chimenea apagada. «Este chico no existe», dijo. Yo me aseguré de ello. Se hizo el silencio. Un silencio denso, pesado, y dentro de mí, algo se partió en dos. El hielo en mi pecho se hizo añicos. No sentí dolor, no sentí tristeza. Sentí una claridad absoluta, tan pura y fría como el vacío del espacio. Me levanté. No sé por qué. Fue un impulso, un movimiento animal. Caminé hacia él. «Devuélvemelo», le dije. Mi voz sonó extraña, lejana. Él se rió, una risa corta y seca, y entonces me empujó. Tropecé hacia atrás y mi hombro chocó contra el gran espejo que colgaba en la pared. El cristal estalló. Llovió sobre mí en 1000 fragmentos afilados. Y por un segundo, en los pedazos rotos del espejo en el suelo, vi cientos de versiones de mí mismo, cientos de ojos asustados. Pero en uno de esos fragmentos, vi algo más. Vi al monstruo que me había creado. Y a su lado, vi al monstruo en el que estaba a punto de convertirme. Pensó que me había roto, pero lo que rompió en realidad fue mi jaula. Esa noche, mientras recogía los cristales con las manos temblorosas y mi madre me curaba un corte en el brazo sin decir una palabra, el plan nació. No como una idea, sino como una certeza matemática, una conclusión inevitable. Para escapar de una prisión, no puedes simplemente derribar una pared. Tienes que hacer que el carcelero crea que ya no estás dentro. Tienes que desaparecer. Tienes que morir. Dejé de ser su víctima esa noche. Me convertí en su biógrafo. Empecé a estudiarlo, no con miedo, sino con la curiosidad de un científico observando a un insecto. Memorizaba sus horarios, sus rutas al trabajo, sus pequeñas vanidades, su arrogancia. Escuchaba sus llamadas de negocios, leía los extractos bancarios que dejaba sobre la mesa. Su poder se basaba en el control, en saberlo todo sobre mí. Mi única oportunidad era saberlo todo sobre él. Pero eso fue solo el principio de la oscuridad. El plan se fue formando en las largas noches de insomnio. Era un monstruo de 1000 cabezas. Necesitaba dinero, necesitaba un lugar a donde ir, necesitaba una nueva identidad y, sobre todo, necesitaba un cadáver, o al menos, la ilusión de uno. Internet se convirtió en mi segundo santuario. Aprendí sobre cómo desaparecer, cómo crear historiales falsos, cómo funcionan las investigaciones de accidentes de tráfico. Noches enteras navegando por los rincones más oscuros de la red, aprendiendo el lenguaje de los fantasmas. Durante meses viví 2 vidas.
Por fuera era el mismo chico roto de siempre, más silencioso, si cabe, más dócil. Dejé que pensara que su victoria en la noche del espejo roto había sido total. Cumplía sus órdenes, aguantaba sus comentarios, sonreía cuando él lo esperaba. Era el prisionero modelo. Le di exactamente lo que quería ver, la cáscara vacía de un hijo que había doblegado por completo. Mal sabía él que la marioneta había empezado a cortar sus propias cuerdas. Por dentro, yo era otra persona, un estratega frío. Cada palabra de sumisión era un cálculo, cada gesto de miedo era una actuación. Empecé a robarle pequeñas cantidades de dinero, de su cartera, de la caja fuerte de su despacho que aprendía a abrir. 50 euros por aquí, 100 por allá. Una gota de agua cada día. Durante casi un año, construí mi propio océano para poder ahogarle en él. La parte más difícil fue el coche. Necesitaba coche para el accidente. Uno que no pudiera rastrearse hasta mí. Encontré a un tipo en un foro. Un vendedor de coches de segunda mano con pocas preguntas y menos escrúpulos. Pagué en efectivo. El dinero que había estado acumulando durante meses. Lo escondí en un garaje abandonado a las afueras de la ciudad. Cada visita a ese coche era un riesgo. Cada viaje en autobús para llegar allí era un nudo en el estómago. El plan final tomó forma. Un viaje de fin de semana a una casa rural que él odiaba. Un tramo de carretera de montaña con un barranco. Unas latas de gasolina para asegurar el incendio. Unas pertenencias mías dentro para que no hubiera dudas. Todo estaba calculado. La hora, el lugar, la velocidad. La noche antes de irme, me miré en el nuevo espejo del salón. Ya no veía a un chico asustado. No veía al niño de mis dibujos. Veía a un extraño, un joven con los ojos demasiado viejos para su edad, un fantasma que esperaba su propia muerte para poder empezar a vivir. No había vuelta atrás. La maquinaria estaba en marcha, y yo era la única pieza que podía hacerla funcionar. Era la hora de morir. El olor a gasolina era la colonia de mi fantasma. Se aferraba al aire viciado del coche barato, un hedor dulzón y químico que prometía un final y un principio. El motor tosía, el metal vibraba. Mis manos se aferraban al volante con una calma que no era mía. Era la calma del cirujano antes del primer corte. Conducía hacia mi propia tumba. Cada curva en esa carretera de montaña era un paso más hacia un abismo que yo mismo había cavado con meses de silencio y billetes robados. La noche era total, sin luna, como si el universo se hubiera puesto de acuerdo para no mirar. Mejor así. Nadie debía ser testigo de este suicidio, de este nacimiento. Llegué al punto exacto. El que había estudiado en mapas durante semanas. Un recodo traicionero, sin barreras, con una caída de 50 metros sobre un lecho de rocas y maleza. Apagué el motor. El silencio que vino después fue más ruidoso que cualquier grito. Era el silencio del fin del mundo. Mi mundo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el ritual. Abrí el maletero y saqué las latas. El líquido frío se derramó sobre mis manos mientras rociaba los asientos, el salpicadero, cada rincón de aquel ataúd de hojalata. Dejé mi cartera en el asiento del copiloto, abierta, con mi DNI a la vista. Coloqué en la guantera el libro que él me había regalado por mi último cumpleaños, ese que fingía adorar, pequeños anclajes de una vida, que estaba a punto de borrar. Cada movimiento era preciso, metódico. No había miedo. El miedo había muerto en el suelo del salón, junto a los trozos de aquel espejo. Ahora solo quedaba el plan, una maquinaria perfecta engrasada con odio. Empujar el coche fue como empujar mi propio cuerpo hacia la nada. El metal se resistía, gemía contra la grava del arcén. Mis músculos ardían. El sudor me empapaba la frente. Por un instante, una voz diminuta, la del niño de los dibujos, suplicó desde algún rincón olvidado de mi cerebro. Pero la apagué. La ahogué con la imagen de su rostro sonriente, el rostro del monstruo. Entonces cedió. La rueda delantera se deslizó por el borde. El coche se inclinó, suspendido en el aire por un segundo eterno, y luego cayó. No hubo un estruendo inmediato, solo el sonido desgarrador de ramas partiéndose, de metal retorciéndose, un lamento mecánico que se hundía en la oscuridad. Esperé, contuve la respiración, y entonces, la explosión, una flor de fuego naranja. Devoró la noche. El calor me golpeó en la cara, una caricia violenta. Vi las llamas trepar por los árboles, iluminando el barranco con una luz infernal y hermosa. Era mi pira funeraria. Era el bautismo de mi nueva vida. Observé cómo mi pasado se convertía en cenizas y humo, y no sentí nada. Solo un vacío inmenso, una paz terrible. Mal sabía yo que la verdadera pesadilla estaba por comenzar. Me di la vuelta y caminé. Me adentré en el bosque, lejos de la carretera,
siguiendo una ruta que había memorizado. La luz del incendio se fue apagando a mi espalda. Me movía en la oscuridad, guiado por la memoria y la determinación. Caminé durante horas, hasta que los primeros indicios del alba tiñeron el cielo de un gris enfermizo. Llegué a una estación de autobuses de un pueblo perdido. En los baños públicos me enfrenté a mi reflejo. El chico del espejo me devolvió una mirada hueca. Saqué de mi mochila una maquinilla de afeitar barata y me rapé el pelo al cero. Vi caer los mechones al suelo, sucio, cada uno un recuerdo menos. Me quité la ropa, la metí en una bolsa y me puse la que había comprado de segunda mano. Unos vaqueros gastados, una sudadera sin rostro. Ya no era yo. Era un lienzo en blanco, un fantasma con pulso. Durante las siguientes semanas viví en la sombra. Me movía de una pensión barata a otra, pagando siempre en efectivo. Mi único contacto con el mundo era el internet de los cibercafés. Fue allí donde vi la noticia. Joven de 19 años desaparecido tras un trágico accidente. Vi mi foto, la misma que él había insistido en hacerme, donde mi sonrisa era una mueca forzada. Leí las declaraciones de mi madre, destrozada. Leí las suyas. Hablaba del hijo brillante que había perdido, del futuro prometedor truncado. Era el padrastro perfecto, el hombre de negocios afligido. Cada palabra suya era veneno. Cada lágrima de cocodrilo alimentaba el fuego que ahora ardía dentro de mí. Un fuego frío y paciente. Empecé a construir mi nueva identidad. Leo. Me inventé una historia. Huérfano, sin estudios, buscando cualquier trabajo para sobrevivir. Un chico maleable, asustado, necesitado de una figura paterna. El cebo perfecto para un depredador como él. Estudié sus rutinas, sus lugares favoritos, los cafés donde cerraba sus negocios. Me convertí en su sombra mucho antes de que supiera de mi existencia. El día que me acerqué a él, mi corazón era un trozo de hielo. Fue en una de esas cafeterías. Derramé mi café sobre su traje caro. Un accidente torpe y calculado. Me deshice en disculpas, temblando visiblemente, ofreciéndome a pagar la tintorería con el poco dinero que tenía. Me miró. Sus ojos, los mismos ojos que me habían aterrorizado durante años, ahora me estudiaban con una mezcla de fastidio y curiosidad. Vio lo que yo quería que viera. Un don nadie, un chico perdido. Se rió. Una risa condescendiente que conocía demasiado bien. Tranquilo, chaval, dijo, con esa falsa amabilidad que usaba para atrapar a sus presas. No es nada. Me quedé allí, interpretando mi papel, el del chico agradecido y abrumado. Le conté mi historia inventada. Le hablé de mis ganas de trabajar, de salir adelante. Su interés creció. Vio en mí un proyecto, un alma que podía moldear, que podía controlar, un espejo donde reflejar su propia grandiosidad. La partida de ajedrez había comenzado. Él movió la primera pieza, ofreciéndome un trabajo de baja categoría en uno de sus almacenes. Yo acepté con una gratitud que me quemaba la garganta. No sabía qué acababa. De invitar al verdugo a su propia casa. El fantasma de su hijo había vuelto del infierno. Y esta vez, no venía a suplicar, venía a cobrar. Los primeros meses fueron un infierno de polvo y cajas. Un trabajo físico, brutal. Él quería que empezara desde abajo, que sintiera el peso del mundo para que luego agradeciera cada migaja que me lanzara desde su trono. Yo era el chico invisible del almacén, el que agachaba la cabeza y decía, sí, señor, a todo. Nadie me miraba, nadie me recordaba. Era perfecto, era un fantasma. Pero él no sabía que cada noche ese fantasma volvía a casa y estudiaba los planos de su imperio. Memorizaba nombres, rutas de reparto, horarios de sus ejecutivos. Me convertí en una enciclopedia de su vida, de su negocio, de sus mentiras. Él creía que me estaba quebrando. En realidad, me estaba dando las armas. Mal sabía yo que el verdadero horror no era el trabajo, sino el siguiente paso de su plan. Me ascendió. Me sacó del almacén y me convirtió en su asistente personal, su chico para todo. Le llevaba el café, le recogía los trajes de la tintorería, escuchaba sus llamadas. Estaba dentro de su coche, dentro de su oficina, dentro del perímetro de su vida. El aire en esa jaula de oro era denso, irrespirable. Cada cumplido que me hacía era una bofetada a mi verdadero yo. Aprendes rápido, Leo, me decía. Tienes potencial, no como el otro. Mi hijo. Él era débil. Escucharle hablar de mí, del chico que él mismo había destrozado, era la tortura, más exquisita y cruel. Tenía que tragarme el veneno y sonreír, asentir, fingir compasión por su pérdida. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd que yo estaba construyendo para él.
Yo era su proyecto de arcilla. ¿Y él? El dios ciego que no veía que la arcilla estaba mezclada con pólvora. Si te está impactando mi historia, si sientes ese nudo en el estómago, es porque es real. Dale a like para que el algoritmo no la entierre. Suscríbete para escuchar más verdades que nadie se atreve a contar. Y comenta qué harías tú si te vieras atrapado en una jaula así. El acceso a su oficina fue la llave final. Noches enteras, con el corazón en la garganta, copiando archivos de su ordenador. Descubrí sus estafas, sus negocios turbios, las cuentas bancarias ocultas. Pero la verdadera joya era otra cosa. Un diario digital donde documentaba su control sobre mí. Con un orgullo enfermo, detallaba cómo me había aislado, cómo había manipulado a mi madre, cómo disfrutaba viéndome marchitar. Era la confesión que nunca nadie me creyó. La prueba irrefutable del monstruo. La noche de la revelación la elegí con el cuidado de un cirujano. Era su gala benéfica anual, el evento donde él se pulía el ego, donde se presentaba al mundo como un filántropo, un pilar de la comunidad. Estaba en el escenario, dando un discurso sobre la importancia de la familia. La ironía era tan espesa que casi me ahoga. Yo estaba entre el público, vestido con un traje que él me había comprado. El hijo, pródigo falso. Esperé a que terminara, a que los aplausos resonaran en la sala. Y entonces me puse de pie. El silencio se extendió cuando todas las pantallas del salón, que antes mostraban su logo, de repente proyectaron las páginas de su diario, sus propias palabras, sus crímenes. La sala se quedó helada. Caminé lentamente hacia el escenario. Él me miró, primero con confusión, luego con un terror puro, primitivo, el terror de quien ve a un muerto caminar. No grité, no le insulté. Me acerqué al micrófono y dije 5 palabras. 5 palabras de una conversación privada. Una humillación que me susurró una noche cuando creía que me había roto del todo. Solo él y yo podíamos conocerlas. Su rostro se descompuso. La máscara no se agrietó. Explotó en 1000 pedazos. El castillo de naipes se vino abajo, en un silencio atronador. Lo que siguió fue un caos de flashes, de preguntas, de policía. El proceso legal fue largo y sucio. Él intentó pintarme como un loco, un impostor vengativo, pero las pruebas eran abrumadoras. Su diario, las finanzas, testimonios de otras personas a las que había manipulado. Lo condenaron, por estafa, por abuso, por una larga lista de delitos que no incluían el verdadero, el asesinato de un alma. A mí, por mi edad y las circunstancias extremas, me enviaron a un centro. Terapia, la llamaron. Allí tuve que aprender a vivir de nuevo. Tuve que matar a Leo, el chico que inventé para sobrevivir, y desenterrar al que él había enterrado años atrás. Fue más difícil que planear mi propia muerte. En terapia me preguntaban si sentía remordimiento. ¿Remordimiento? Sentía el peso de mis actos, sí, pero no remordimiento. Hice lo que tenía que hacer. La justicia no es un tribunal ni una sentencia. La justicia es el aire que respiras cuando la mano que te ahogaba ya no puede alcanzarte. Y aquí estoy ahora, sentado en este banco, viendo a la gente pasar. Ya no soy el fantasma del almacén ni el asistente perfecto. Tampoco soy del todo el chico que era antes. Soy las ruinas de ambos. ¿Gané? Sí. Lo destruí. Recuperé mi nombre. Pero la victoria tiene sabor a ceniza. Destruí su jaula, pero ahora cargo con los barrotes. Son más ligeros, sí, pero pesan. Siempre pesan. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Si mi testimonio te ha servido de algo, si te ha hecho pensar, entonces este dolor ha tenido un propósito. Dale a like, suscríbete y comparte esta historia. Alguien, en algún lugar, necesita saber que no está solo. Él me quitó mi nombre. Ahora es lo único que tengo